Bueno, entonces muy buena tarde. Vamos a dar inicio con el curso. Para algunos de ustedes ya pudieron haber observado ahí en la plataforma Teams, algunos pues ya pudieron haber encontrado ahí el programa del curso. Pero si no, más adelante se los voy a tratar de compartir en los grupos de WhatsApp, que amablemente algunos de sus compañeros pues lo crearon. El día de hoy pues vamos a ver. No se escucha, Inge. Bueno, ¿ahorita escuchan? Ahorita sí, Inge. Ahora Sí, sí. ingeniero. Pero se le escucha entrecortado. Bueno, vamos a ver el problema de la red. Bueno, como les indicaba, pues vamos a ver rápidamente algunos elementos importantes o sobre qué nos vamos a basar en el curso. Y si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda, la pueden ir haciendo a través de los grupos de WhatsApp. O bien, si ustedes quieren hacer la pregunta de manera individual, pues pueden enviar un mensaje a través de WhatsApp. Bueno, de manera general, como les indicaba en algún momento, pues ahora vamos vamos a hablar rápidamente de algunos elementos del programa y luego pues ya, si ustedes tienen dudas, como les vuelvo a repetir, las pueden hacer aquí vivo o si quieren lo pueden hacer a través del WhatsApp. Bueno, como ustedes pudieron haber observado en la transcripción que les envié en los grupos de WhatsApp, el curso pues generalmente está orientado a que nosotros establecer un manejo, ¿sí?, adecuado, pero a partir de un nivel de finca. Lógicamente ustedes, los que ya llevaron hidrología, pues ya han hablado de cuenca y se dan cuenta que pues es... Nosotros vamos a partir, ¿sí?, del manejo a partir de una finca. Y para ello, pues nosotros necesitamos, ¿sí?, hacer evaluaciones de suelo, hacer evaluaciones de agua y la parte social, a que nosotros pues podamos planificar de una forma sostenible, pero a partir de una finca. Entonces, de manera general, ahí ustedes pues, van a poder leer los objetivos, que de manera general es que nosotros podamos conocer las herramientas y diferentes metodologías de planificación de uso de la tierra y que ustedes pues puedan en determinado momento integrar todos estos conocimientos para elaborar planes que sean pues actualmente de una forma sostenible para que nosotros pues tratemos de preservar los recursos para nuestras futuras generaciones. Ahí hay objetivos específicos que no los vamos a leer acá, pero dentro de la metodología docente,
ustedes van a encontrar específicamente que mucho del conocimiento que vamos a adquirir aquí va a ser a partir de un aprendizaje interactivo y un aprendizaje colaborativo, donde esto va a estar más enmarcado en la parte de la práctica. O sea, todos los conceptos que nosotros manejemos acá en teoría, ustedes los van a emplear en la práctica. Y dentro de ello, pues lógicamente, algunos pueden utilizar investigaciones, otros vamos a hacer lecturas dirigidas, resolución de conflictos, problemas directamente en las unidades productivas. Pero eso ya lo vamos a hablar específicamente en la parte de la práctica. De manera general, ustedes van a contar dentro del curso con 6 unidades, donde la mayor carga, si lo quieren ustedes así, es en el primer parcial, donde vamos a ver 3 unidades. Uno que se refiere a los conceptos y bases generales de la planeación del uso de la tierra, algunos conceptos de uso de la tierra y las metodologías que nosotros utilizamos para hacer una clasificación en función a la capacidad de uso. Entonces ahí van a ver ustedes que hay diferentes metodologías. Algunos de ustedes pues ya en algunos cursos se los han mencionado, USDA, TC-Shen, y nosotros pues vamos a trabajar principalmente con la metodología que está adaptada a nuestras. Tenemos nuestra metodología nacional. Y si se dan cuenta ustedes, pues el primer parcial está específicamente ya dado para el 28, entre el 28 de febrero y el 11 de marzo. Lógicamente, en alguno de estos días nos va a tocar el examen parcial, pero incluye estas 3 metodologías. Entonces, si ustedes quisieran avanzar, yo ya también les voy a enviar la metodología para que ustedes pues empiecen a revisarla y lógicamente si tienen dudas en el transcurso de las clases teóricas, resolviendo. La idea es de que ustedes vayan avanzando y que ya en su momento pues ya tengan ustedes desde ya el contenido que va a ser evaluado en el primer parcial. La cuarta unidad específicamente es el tema de la erosión, la mecánica de la erosión. Y acá pues vamos a hablar de cómo nosotros podemos cuantificarla y principalmente vamos a ver las prácticas tanto mecánicas como agronómicas o vegetativas para que nosotros pues podamos minimizar las pérdidas por erosión. Y ese capítulo es el único que entra en el segundo examen parcial. Y terminamos, dependiendo cómo vayamos avanzando y que se dé, pues que vayamos de acuerdo a no ir muy rápido, tampoco muy lento, pues tenemos para el examen final la parte del tema de gestión de riesgo y de ordenamiento territorial, a modo de poder cumplir estos 2 capítulos para el examen final. Entonces, de manera general, tenemos 6 unidades, ¿sí? Como les indicaba, pues 3 las vamos a tener en la parte del primer parcial, una en el segundo parcial y 2 para el examen final. Entonces, acá de manera general, ya esto lo saben ustedes, el primer examen parcial son 15 puntos, el segundo examen parcial son 15, el examen final 25 y la práctica 45 puntos. Y aquí están las fechas tentativas para las distintas pruebas. Entonces, también aparece la parte de las rotaciones de práctica, pero esto pues lo vamos a ver en la primera rotación en las prácticas. Entonces, no sé si tengan ustedes hasta el momento alguna pregunta. Aquí hay algunas bibliografías que ustedes pueden utilizar, sobre todo en la parte de al momento de estar elaborando los informes en las prácticas. Entonces, no sé si tengan ustedes alguna pregunta hasta el momento. De todos modos, todavía no han habilitado la plataforma Moodle para cargarles toda la información, pero por el momento, ya más tarde, les voy a empezar a agregar las lecturas y los libros que les indicaba para que ustedes pues puedan ir avanzando en las lecturas y también pues
al final, a la hora del examen, sino que puedan ir procesando la información poco a poco. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con el programa. No, ingeniero. ¿Recibieron el programa en la plataforma Teams? Sí, Inge, ahí está. Entonces, la pregunta es si quieren que les siga cargando el material en esta plataforma o esperamos que nos habiliten la plataforma Moodle. Para mí aquí está bien, Inge. Considerando que en la mayoría de cursos pues están trabajando Teams, creo que ahí les voy a ir agregando la información y cuando nos habiliten Moodle, pues se las vuelvo a habilitar ahí. Entonces, para que no perdamos demasiado tiempo en esperar que nos activen esa plataforma. Me parece bien, Inge. Bueno, la metodología, como les indicaba, con la cual vamos a estar trabajando, es la metodología adaptada específicamente para Guatemala. Esta es la metodología de clasificación de tierras para nuestro país. Y si se dan cuenta, les indicaba que en la unidad 3 vamos a hablar de estas metodologías, pero principalmente nos vamos a enfocar en esta. Entonces, algunos de ustedes me imagino que en algún curso, por ejemplo, en SIG o en la parte de cartografía, pudieron haberles mencionado esta metodología o algunos pues ya hicieron algunos ejemplos que estaba viendo que habían realizado algunos videos sobre esta metodología. Entonces, creo que ya algunos de ustedes la han trabajado y entonces pues se nos va a hacer bastante amigable para que nosotros pues la apliquemos y sobre todo pues la podamos poner en práctica. Entonces esta metodología, me imagino que algunos la tienen, otros pues hay que refrescárselas, las voy a cargar ahí, pero principalmente en esta etapa de esta metodología, ustedes van a ver que esta pues parte a partir del decreto 101/96 da origen a la creación de la ley forestal en el año de 1997 y dentro de ello pues había que establecer metodologías de clasificación de tierras para nuestro país. Entonces, si ustedes desean, pues leer las 96 páginas, pues sería lo ideal porque ahí hay una parte de ejemplo, pero si no, quiero que ustedes se enfoquen solo a partir de la página 9 a la página 33, porque ahí está la mayor parte de información que a nosotros nos interesa. Entonces, para que no vayan a leer las 96 páginas, entonces enfóquense ustedes acá en la página 9, que sencillamente es cuando empezamos a ver cuáles fueron los objetivos por los cuales se diseñó la metodología, pero principalmente es donde empezamos a trabajar nosotros o a observar todos los conceptos. Que lógicamente pues vamos a ver acá otros conceptos, pero en clase vamos a ir viendo los elementos esenciales para que nosotros podamos ir comprendiendo de cómo se fue diseñando esta metodología. Entonces les indicaba, enfóquense en la página 9 hasta la página 33. Eso es lo que vamos a enfocarnos en el curso, pero lo ideal es de que ustedes pues lean toda la metodología. Entonces, para que lo tengan ahí. Entonces, estas se las voy a enviar de todos modos más tarde a la plataforma para que ustedes empiecen a leer. Entonces, recapitulando, esta metodología es la que vamos a utilizar de base, sobre todo en la práctica, y principalmente los elementos esenciales están de la página 9 a la página 33. Bueno, entonces, a modo de diagnóstico,
Entonces, si yo les hiciera estas preguntas, ¿sí? Prácticamente, ¿cuáles serían las respuestas? Entonces, piensen un rato ahí, o escriban en su cuaderno. Ingeniero, ¿Sí? disculpe cuando dice usted que las regiones naturales en la como sistemas silvopastoriles, cosas así, ¿o no? Correcto, vamos a ver qué se recuerdan ustedes de ello. Pues Sería como Ahorita, la parte de la Boca Costa. entonces, ahorita, si se dan cuenta, en el WhatsApp les envié ahí un vínculo para que ustedes puedan leer, responder esas preguntas. A modo de que, como veo que hay varios que todavía no están directamente conectados, pues que también sirva de asistencia. Entonces, si quieren, tómense unos minutos, contesten en este vínculo y pues ustedes respondan lo que se recuerdan ahorita. Una región no sería las tierras calizas bajas del norte. Bueno, ¿cómo va? ahí todavía en la primera. Vamos escribiendo la Singe.
Sí, se recuerda que les indicaba que ahí en el WhatsApp les envié el vínculo. Ustedes ahí automáticamente responden y eso les sirve de asistencia del día de hoy. Ingeniero, disculpe, se le cortó un poco. Repetir. Sí, les indicaba que en el WhatsApp les envié un vínculo y ese vínculo son estas preguntas. Entonces ahí pueden ir respondiendo ustedes y cuando ustedes envían, pues automáticamente eso les sirve de asistencia el día de hoy, dado que hay algunos que no se han podido conectar directamente desde su teléfono o su máquina, ¿va? Entonces, solo para ir dando seguimiento de que estuvieron ustedes poniendo atención el día de hoy. Bueno, entonces vamos a continuar. Recuérdense que acá la idea es que ustedes puedan refrescar un poco los conceptos o contenidos que han recibido de otros cursos. Entonces, por ejemplo, acá les indicaba, mencionen las regiones naturales. Y ¿es alguno de ustedes me puede indicar qué escribió o qué respondió?
De las que yo me acuerdo son las tierras calizas bajas del norte, las tierras calizas altas del norte Ingeniero, disculpe, ¿puede y las repetir la tierras pregunta? volcánicas. Sí, lo que les indicaba es que la primera pregunta les indicaba a ustedes que mencionaran las regiones naturales. La dividía Ah, Guatemala. entre El esas están las compañero, metamórficas, las tierras correcto. altas volcánicas y las... No sé si sigo o solo menciono esas dos. Ahí estamos. Entonces ahí ya dos compañeros pues mencionaron las tierras calizas bajas del norte, las metamórficas, las tierras altas volcánicas. Y es bueno que nosotros pues vayamos recordándonos de ellos. ¿Por qué? Porque la metodología que les acabo de indicar pues se basa en estas regiones. Entonces es importante que en algún momento nosotros podamos identificar en qué región natural nos encontramos ubicados para poder aplicar adecuadamente dicha metodología. Por ejemplo, la segunda les indicaba a ustedes, bueno, cuáles son las categorías de capacidad de uso que utiliza el INAP. ¿Qué respondieron algunos? Yo coloqué agricultura sin limitaciones, la agricultura con mejoras y otras, no sé si sigo. Ahí estamos. Ahí estamos. La agricultura sin limitaciones, agricultura con mejoras, agroforestería con cultivos anuales, los sistemas silvopastoriles, agricultura con agroforestería con cultivos permanentes y así sucesivamente. Entonces es importante, otra vez que vayamos pues, refrescando estos conceptos, porque los vamos a ir trabajando, los vamos a ir aplicando más adelante. Acá pues hay otras dos preguntas que son un poco en función a cómo nosotros pues vamos visualizando la información que muchas veces se van generando por otras instituciones, pero que pocas veces nosotros consultamos directamente. Por ejemplo, acá les decía cuál es la cantidad de áreas consumidas por los incendios forestales y no forestales durante la temporada 2020 y 2021. No sé si alguien respondió ahí de acuerdo a la categoría que teníamos en el vínculo. Ingeniero, pues yo pienso que es más de 1500 hectáreas. Más de 1500 hectáreas, correcto. Entonces, solo para tener un dato exacto, para que ustedes lo tengan ahí, pues para ese periodo se reportó alrededor de 1531 hectáreas, donde principalmente los departamentos donde más problemas se tuvo, está el departamento de Guatemala, el departamento de Quiché y el departamento de Zacapa. Digo, son preguntas ahí que en algún momento, cuando ustedes ya estén trabajando en dichas regiones o tengan que aplicar proyectos productivos, siempre es adecuado que ustedes consideren los problemas o las amenazas a enfrentar. Ingeniero, Entonces, por eso les disculpe, hacía acá. ¿Sí? de los tres departamentos mencionó Guatemala, Quiché y ¿cuál era el último? Disculpe. La capa. Gracias. La última que les hacía esta, pues es noticia reciente, que los que generalmente pues están ahí en Facebook han de haber visto. ¿Cuál fue el último desastre natural en el mundo? Australia. Entonces, la erupción, ¿va? Entonces ahí vemos nosotros la erupción del volcán Unga Tonga, lo que generó fue un tsunami que afectó la isla de Tonga, ¿va? Entonces ahí son preguntas a modo de que nosotros pues también veamos las, las noticias y a veces pues el efecto que puede ocasionar un determinado desastre. Bueno, esta es solo unas preguntas de introducción para hacer un breve diagnóstico de elementos que nos van a servir durante el curso. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta al momento antes de iniciar ya de lleno con el capítulo número 1.
Bueno, entonces vamos a iniciar. La unidad 1 pues se refiere a prácticamente conceptos y bases generales de la planificación o de la planeación. Aquí, como van a darse cuenta ustedes, pues más adelante vamos a diferenciar cuándo es planeación y cuándo es planificación. Pero vamos a iniciar con los desafíos de planeación. Bueno, en nuestra actualidad, pues ustedes se dan cuenta que existen muchos desafíos. Y estos desafíos ya existían antes de la pandemia. En tiempos de pandemia, estos se han agudizado. Y ustedes pueden visualizar ahí varios desafíos. Podemos ver que aparece el cambio climático, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, problemas de degradación de los ecosistemas. Y que estos, pues lógicamente, han repercutido en las enfermedades infecciosas existentes, llegando a un desafío tratar de cómo nosotros restauramos los ecosistemas. Ahora, lógicamente, cuando hablamos de algunos, pues ustedes van a encontrar varias teorías donde dicen que no es cambio climático, sino que solo es una variabilidad en el clima, y otros pues que sí, específicamente, pues hay un efecto directamente que ha ocasionado dicho cambio. Lógicamente, cada uno conforme va avanzando, va a ir aterrizando en decidir a cuál de las teorías pues va a enfocarse, si solo es una variabilidad o si en realidad pues hay un cambio directamente en el clima. Pero acá, de manera general, cuando nosotros hablamos de cambio climático, pues vemos nosotros que hay un cambio en la distribución de especies, ¿sí?, de forma individual, que en determinado momento pues perjudican al ser humano. O sea, no solo en sus aspectos productivos, sino que en salud. Ver últimamente, siempre, todos los años hablan de una migración de langostas, y que generalmente en la parte norte, allá en Petén, en la parte de Chiquimula también, vemos nosotros que se ven afectados los cultivos por estas plagas, que una determinada pues causa, cambio en función a las características del clima, pero también vemos otros elementos que afectan directamente la salud del ser humano. Para no ir muy lejos, vemos nosotros los efectos, por ejemplo, de los zancudos. Vemos nosotros que hay dengue, que hay malaria. Entonces, es ahí donde nosotros vemos que hay un efecto y debemos nosotros enfocarnos en cómo podemos reducir esos efectos. Entonces, y esto va enmarcado en la parte de la planeación, enfocándose principalmente, como vamos a ver más adelante, en hablar de producir de una forma sostenible. Otro elemento que ustedes ven ahí, el desafío, es la seguridad alimentaria. Si yo les hago una pregunta, ¿será que, como lógicamente ustedes han escuchado la teoría de que el incremento acelerado, ¿sí?, del crecimiento de la población hace necesario que nosotros pues tengamos que producir más alimento? Ahora, la pregunta que yo les hago es que, ¿ustedes consideran que es necesario producir más alimento o ya producimos la suficiente cantidad de alimentos, lo único que no tiene una adecuada cadena de distribución? ¿Qué pensarían ustedes? Que ya producimos demasiado, pues tendría que verse con la cadena de distribución que usted mencionaba. Entonces, acá, como les vuelvo a indicar, ustedes siempre van a ir encontrando diferentes teorías. Algunos les van a decir a ustedes, miren, es que el crecimiento de la población hace que tengamos que producir más. Pero otros dicen, mire, ya producimos lo suficiente, lo único que tenemos que hacer es mejorar las cadenas de distribución. Por eso es que ustedes ven que ahora en países europeos, incluso lo que hacen es que ya no tiran los supermercados, ya no tiran los alimentos, o las cadenas de restaurantes ya no tiran esos alimentos, sino que ahora lo que no venden, ellos tienen la obligación
de enviarlo, por ejemplo, a asilos, hospitales, o algunos los envían a los bomberos o policía, estaciones de policía, a modo de ir mejorando esas cadenas y no tirar esos alimentos. Yo siempre les indico a ustedes que el hecho de que nosotros desperdiciemos los alimentos, pues lógicamente siempre repercute en gastos de recursos. Por ejemplo, ustedes que llevaron hidrología, les hablan ustedes del costo de oportunidad en determinado momento, o más o menos ustedes tienen una idea de cuántos litros de agua se necesitan para producir 1 kilogramo de tomate, por ejemplo. ¿Alguno tiene una idea? Dos sería 1.5 litros por planta, o un aproximado a eso. Sí, recuérdense que yo generalmente siempre les hablo de manera general, global, pero para que ustedes solo tengan Creo que se un necesitan como 200 litros para 1 kilo de tomate. exactamente, para 1 kilo de tomate está alrededor de 200 litros de agua. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ir viendo esas cadenas de distribución a modo de gastar recursos que, como ya se van a dar cuenta ustedes, el suelo, el recurso del ambiente, el agua y otros recursos que utilizamos, pues hacen que los procesos de degradación sean mayores. Entonces nosotros tenemos el uso de dichos recursos. Pero cuando hablamos específicamente de seguridad alimentaria, debemos de tratar de ver y ponerle atención, porque ya hablamos que aquí nuestra población, aproximadamente el 60% de la población vive en pobreza, y de ese 60%, el 25% vive en pobreza extrema. Entonces es ahí donde debemos de ir buscando mecanismos, no solo de distribución, sino que también de cómo nosotros podemos ir reduciendo, por ende, la parte de los índices de desnutrición que hay en nuestro país. Otro desafío que ven ustedes ahí es la seguridad hídrica. Ya mencionamos anteriormente el consumo de recursos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que en realidad hace falta agua en nuestro país? No, ingeniero. Si decimos que no, ¿qué es lo que pasa de que muchas de las comunidades o muchos habitantes no tienen acceso a este recurso? Porque no hay un uso eficiente de este recurso. Correcto. Entonces, al igual como hablábamos de la seguridad alimentaria, que debemos de buscar mecanismos o cadenas de distribución, lo mismo pasa con la seguridad hídrica. O sea, de las 3 vertientes que pasan en nuestro país, que engloban alrededor de 38 cuencas, más o menos se hizo un estudio donde nos indica que en nuestro país, alrededor del año, ¿sí?, recorren 97.120 millones de metros cúbicos de agua. Esos 97.120 millones de metros cúbicos, ahora, ¿en qué lo usamos? Más o menos el 60% se utiliza en agricultura. 1.1% pues llega para el consumo en los hogares. Hay otros usos que generalmente pues van a recargas hídricas, otros van a la parte de producción de energía. Pero acá lo importante es ¿Cuánto dijo en el uso de la agricultura? Disculpe. el 60% de esa agua es utilizada en agricultura. Y solo
el 1.1% es para el consumo en hogares. Entonces ahí, como decían los compañeros, bueno, entonces debemos nosotros de buscar también cómo mejoramos la distribución o el uso eficiente de este recurso. Porque no aprovechamos, el agua corre y a veces se va y no tenemos acceso a ella. Entonces también ahí otro desafío es esa, cómo mejoramos nosotros, no solo en tener acceso a este recurso, sino que también si el 60% de agua es utilizada en agricultura, cómo nosotros somos más eficientes en el uso de este recurso. Acá ven ustedes que hablamos de este tema de degradación de los ecosistemas, pero principalmente ya alguno cuando hablamos de degradación rápidamente le viene a la mente la deforestación, los incendios, pérdida de especies, pero también cuando nosotros de producir alimentos, a veces establecemos directamente nuestros cultivos en áreas que no son adecuadas para producir. Entonces, esto nos lleva en actividad, pero eso está asociado por las malas prácticas de producción que nosotros realizamos. Entonces, al final, el hecho de que nosotros degrademos los ecosistemas, esto tiene una relación con esta parte, con las enfermedades infecciosas existentes. ¿Esto por qué? Porque el hecho de que nosotros deforestemos, el hecho de los incendios, en determinado momento pues ha fragmentado el bosque. O sea, ya el efecto de borde que le llamamos nosotros, lo que hace es que los animales salvajes pues se acerquen a la ciudad y entonces pues entren en contacto con el hombre, que en determinado momento pues en algunos lugares los consume y eso ha generado la zoonosis, que es lo que estamos viviendo actualmente. La parte de el COVID, que en algún momento pues indican que pudo haber sido por el consumo de carne de murciélago, otros dicen de pangolín, otros pues la carne de cerdo pues ha generado también otro tipo de enfermedades infecciosas. Pero el hecho está en eso, de que al degradar nosotros los ecosistemas, pues nos volvemos propensos a ir encontrando que cada año pues tengamos nosotros nuevas enfermedades infecciosas existentes. Entonces eso al final nos lleva a este elemento, a este gran desafío, parte de la restauración directamente de los ecosistemas. Ahora, el hecho de que nosotros queramos restaurar los ecosistemas, pues sencillamente la finalidad es fortalecer la resiliencia de las comunidades. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que estas comunidades pues se adapten a los efectos del cambio climático, que ya indicábamos la relación, pero que también ellos puedan ir reduciendo los riesgos a desastres, no solo a riesgos de desastres naturales, sino que también a los riesgos que nosotros podemos encontrar de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, de manera general, nosotros vemos que el hecho de trabajar con la planificación del uso de la tierra, pues nos lleva a través de estos desafíos. O sea, nosotros, ¿por qué queremos pensar en planificar adecuadamente? Bueno, porque actualmente en función de los objetivos de desarrollo sostenible, nos habla de producir de una forma sostenible. Entonces, el hecho de que nosotros podamos producir de una forma sostenible va a ir reduciendo todos estos efectos. O sea, vamos a tener nosotros una reducción o una adaptación al cambio climático, vamos a reducir los efectos y todas las comunidades o los habitantes de las comunidades van a tener acceso adecuado.
acceso a empleo, que tengan un acceso al recurso hídrico, ¿sí? Y por eso pues vamos, pues el bosque que en determinado momento se ha perdido. Entonces, de manera general, esos son los desafíos. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. De mi parte no, Inge. Repetir lo que dijo en restauración de ecosistemas. La finalidad es que las comunidades sean resilientes. ¿Qué quiere decir? Que ellos se puedan adaptar adecuadamente a los efectos del cambio climático. O sea, si nosotros vemos que puedan ellos cosechar agua o reducir los efectos de erosión causados por malas prácticas, como ya vamos a hablar más adelante, y que ellos también se puedan adaptar a reducir los riesgos de desastres que comúnmente nosotros escuchamos años con años: deslizamientos, derrumbes, incendios, pérdida por, en este caso, pues, plagas existentes. Entonces ahí eso es lo que se trata con estos desafíos, que también las comunidades se vayan adaptando y vayan siendo resilientes ante estos problemas que... Bueno, acá en esta diapositiva pues nos dice que si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino nos puede llevar, pero no cualquier camino nos lleva a donde nosotros queremos ir. O sea, acá al final yo les puedo decir, bueno, nosotros vamos a hacer planes, vamos a planificar todas nuestras actividades, todas nuestras producciones. Son. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, como ya les mencionaba, debemos de planificar para producir de una forma sostenible. Esto me lleva a preguntarles a ustedes, a modo de hacer una relación. ¿Por qué decidieron estudiar en la ENCA? Y para apoyar al país en los desafíos que afronta día a día. Desafíos del país. ¿Alguien más? Para ser un técnico de calidad. Para hacer un Porque técnico nos de abre calidad. muchas puertas. De muchas puertas. Si se dan cuenta, cada uno de ustedes ya va dando una idea de por qué vino a la escuela, pero el hecho de venir a la escuela, ustedes ya visualizaron un futuro hacia dónde van. O sea, ustedes dicen, bueno, el primer paso es ir a la escuela, quiero graduar porque en determinado momento me va a abrir puertas de universidades, de trabajo o la región donde ustedes quieren. El compañero ahí hablaba, bueno, podemos ayudar a aportar a reducir los problemas del país y por ende pues necesito primero graduarme de la escuela y ya en eso enfocar en una empresa donde yo pueda aplicar dichos conocimientos. Pero entonces ustedes ya visualizaban qué quieren hacer. Y lógicamente el primer paso que hicieron es, bueno, quiero estudiar en la escuela. De ahí, lógicamente, posiblemente alguno se va a ir a trabajar, otro va a ir a estudiar, otro que ir al extranjero, pero llevan una secuencia, ¿sí? Ya llevan una visualización de lo que quieren ustedes en el futuro. Lo mismo hace esta parte de la planeación. O sea, es que nosotros, a través de a dónde queremos nosotros llegar, pues sencillamente debemos de escoger el camino que nos va a llegar a ese punto. No cualquier camino nos puede llevar hacia donde nosotros en algún momento planeamos ir. Entonces, de manera general, de manera introductoria, esto es el tema de planeación. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Ingeniero, disculpe, las diapositivas las va a compartir, ¿va? Correcto. Bueno, entonces, de manera general, por ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Y con los que tienen problemas, porque no, de una u otra forma, pues se cambió su correo o no les llegó el correo, que me escriban en WhatsApp para
que yo pueda darle seguimiento a cada uno de ellos. Entonces, por ahí nos quedaríamos el día de hoy. Que tengan una bonita tarde. Feliz tarde. Nos vemos. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde. Dime. Es que viera que no le pude escuchar, pero usted habló sobre una guía al inicio de la clase. ¿Me puedes volver a repetir? Es que usted había hablado sobre una guía al inicio de la clase, pero yo no le pude escuchar y no sé qué es lo que tenemos que hacer ahí. No sé si ya me escuchó o no. Sí, yo les indicaba. Nosotros nos vamos a basar en una metodología, que es la metodología de clasificación de tierras para Guatemala. Entonces esas se las voy a subir al rato para que ustedes pues pueden empezar a profundizar en el tema. Ese es el tema que vamos a aplicar en la práctica. Entonces yo lo voy a subir ahí, ahí donde encontraron el programa, ahí les voy a subir esa metodología y que se enfaticen en leer de la página 9 a la página 33. Bueno, Inge, gracias. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde.